Muy bien, muy buenas tardes. Nuevamente le damos la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de los doctores Oscar Kochler y el doctor Maximiliano Lecho. El tema que nos convoca es el marco legal en medicamentos en la Argentina. Simplemente, antes de darle la palabra al doctor Oscar Kochler, quiero recordarles que la última clase será el próximo martes. Hemos anticipado precisamente por el viaje de los disertantes a dar una conferencia al interior del país. Así que bueno, teniendo en cuenta que es la última clase, le pedimos asistencia como para después poder hacerle llegar los certificados. Sin más, nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes la participación. Le doy la palabra y la bienvenida al doctor Oscar Kochler. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy con Maxi vamos a hablar un poco de legislación sobre el fármaco. Lo dividimos o intentamos hacer una cosa dividida porque verdaderamente el que sabe es él, hago el gesto así porque está acá con Maxi, y mi idea es hablar un poco de lo que ha pasado en materia de legislación en salud desde el dictado del DNU, el famoso DNU 70, que fue la primera norma general de este nuevo gobierno, y a partir de ahí, cuáles han sido los cambios en salud en general. Para después, esto nos va a llevar aproximadamente 20-25 minutos, para después ya pasar a la parte específica del fármaco, que es lo que va a dar, que es lo que va a dar la cosa. Bueno, lo que ustedes ven ahí es una cantidad de normas que se dictaron desde diciembre del año pasado hasta hoy, ¿sí? Hay algunos marcados con mayor énfasis, como puede ser el DNU, el otro DNU, el 600, ¿sí? Pero fíjense que hay una característica básica en salud que nos llama la atención, que es una conducción, un gobierno que dijo, señores, viene la liberación en muchos aspectos y acá lo que tenemos es básicamente más regulación de la que teníamos en otros gobiernos. ¿Okay? No digo que esté mal, no abro juicio de valor, simplemente digo que se ha legislado sobre la base de un principio de libertad. Por ejemplo, vamos a ver que se legisló sobre eliminar la obligatoriedad de la autorización del Estado para la fijación del valor de las cuotas de la medicina prepaga. Pero bueno, eso se liberó y se liberó hasta ahí porque después se comenzó a regular. Por eso vuelvo, perdón Marcelo, vuelvo a la anterior y digo, muchas de las normas que vamos a ver acá son derivaciones del DNU que libera precios, libera condiciones, incorpora a las empresas de medicina prepaga que lo deseen y después a las que no lo deseen también a ser receptores de aportes y contribuciones. Vemos el tema del monotributo también, que hizo algunos cambios y ahora esta semana, este lunes, hay un decreto que creó un registro de obras sociales para atender monotributistas. Vemos también, les decía, la inscripción obligatoria de las empresas de medicina prepaga y una última resolución que también salió el lunes que llevó a mucho conflicto y que, bueno, la vamos a ver al final, que tiene que ver con qué pasa con las prescripciones de medicamentos que creemos que son los de muy alto costo o alto precio, pero que la resolución es bastante confusa y la gente lo interpretó, los medios lo interpretaron como se aplicaba, que se aplicaba para cualquier tipo de prescripción, que es la obligación que se ha hecho por un médico de cartilla en los planes cerrados. ¿Okay? Bueno, les decía, eliminó la obligatoriedad de la autorización del Estado para los incrementos de cuotas, eliminó la obligación de la superintendencia de asignar beneficiarios frente a la quiebra o la baja de una empresa de medicina prepaga, eliminó la obligación del Estado de fijar aranceles mínimos, la de los modelos de contratos, eliminó comisiones y dijo que la ley de medicina prepaga era solo para los voluntarios. Hago toda esta aclaración de utilizar el argumento de eliminar porque justamente lo que vemos después
es que pareciera que toda esta legislación tiene que ver con liberar, pero después vamos a ver que esa liberación, diría, yo utilicé en un artículo una terminología italiana que es liberale ma non troppo, quiere decir, pero no tanto. Bueno, después permite a las empresas que se incorporen como agentes de seguro, es decir, que se vuelquen como obras sociales para recibir directamente aportes y contribuciones. También hizo un par de cambios respecto de las obras sociales, por ejemplo, la eliminación de destinar el 80% como mínimo a prestaciones de salud, que eso no le encuentro más explicación que el ingreso de la posibilidad del ingreso de las empresas de medicina prepaga. La ley originariamente, que es del año 89, decía no menos del 80% para prestaciones de los recursos de las obras sociales, hasta el 8% para gastos administrativos y con el 12% restante pueden dar otras prestaciones sociales. Bueno, le eliminó el porcentaje del 80% y también eliminó el ingreso por la obra social de la actividad durante el primer año de las personas que van ingresando al sistema. Ahora se puede elegir desde el inicio de la relación laboral. Y cargó, y esto lo vamos a ver después, que ya no existe, el depósito o el tributo del 20% al Fondo Solidario sobre lo que la gente aporta de bolsillo para su plan de salud. Hizo también algunas aperturas en materia de opción de cambio. La gente siempre pudo elegir, desde el año 98 en adelante, la gente pudo elegir obra social, pero segmentada esa opción por ser de convenio, de personal de dirección, monotributo, jubilados, personal doméstico. Bueno, ahora, salvo el caso de los jubilados, permite que en una obra social de dirección pueda recibir a alguien de convenio o viceversa. Lo que era la triangulación entre una obra social sindical para llegar a OSDE, hoy ya perdió virtualidad porque la gente puede elegir OSDE directamente. ¿Okay? O viceversa, puede irse de OSDE a una obra social sindical. Digo OSDE como cualquier otra obra social de dirección. Y como les decía, mantiene la exclusión de los jubilados que siempre tuvieron un régimen aparte donde solo podían elegir entre las obras sociales que voluntariamente dijeran que reciben jubilados, que es lo que vamos a ver al final con los monotributistas. Bueno, eso dice el DNU en líneas generales. Ahora, de ese DNU después empiezan las reglamentaciones. La primera reglamentación, bueno, la vimos antes, que es el decreto 170, que aumenta la posibilidad de elegir obras sociales porque ya no hay más segmentación. Pero el segundo decreto, que es este, el 171, reglamenta un poco cómo es la inscripción de las empresas de medicina prepaga en ese registro y dice que pueden inscribirse las que pretendan ser elegibles para el ejercicio de la opción de cambio. Es decir, les da la voluntad de decidir si se inscriben o no. Y además, este es un tema que pedían mucho las empresas de medicina prepaga, les dicen, conservan ustedes la tipología jurídica que tenían, no se transforman en una asociación civil sin fines de lucro como son las obras sociales, pero les obliga a recibir a cualquiera y a cubrir como mínimo el PMO y la ley de discapacidad. Y les dice también que ese 20% que yo les decía que hay que aportar al fondo sobre los pagos de bolsillo, lo tienen que pagar las empresas de medicina prepaga, se inscriban o no se inscriban. ¿Ok? Es un decreto, creo yo, Maxi, de marzo, de febrero o marzo de este año. ¿Sí? Sí, pues me suena más Madrid, pero... ¿Sí? Bueno, de los primeros meses, digamos, del primer trimestre del año. Bueno, pero, como les decía antes, van surgiendo diferentes reglamentaciones. Y acá lo que tenemos en materia de precios, de la medicina prepaga, es esta resolución. Pero antes de esa resolución, me gustaría ver este DNU, este es el 600, porque al ser voluntaria la inscripción, al decidir la voluntariedad de la inscripción, muchas empresas de medicina prepaga no se inscribieron. Les diría, no se inscribió ninguna, pero no es cierto porque se inscribieron varias obras, varios prepagos chicos. Entonces, ahí sale un nuevo DNU, este es otro DNU que modifica el DNU anterior y dice esto que ustedes ven acá. Primero, que hasta esta norma, el aporte al Fondo Solidario
variaba de acuerdo a si era una obra social, sindical o de dirección. Si era sindical, iba el 15% al fondo y el 85% de los aportes a la obra social, y si era de dirección, 80 y 20. Pues esta norma equipara a todos en el 15%, baja el aporte al fondo. ¿Ok? Quiere decir que vos de o cualquier obra social de dirección recibe más dinero directo que el que recibía antes del dictado de este decreto. Lo segundo es que derogó ese aporte al fondo, que les decía yo, el 20% sobre lo que la gente aportaba de bolsillo, lo derogó. E hizo un diferente tratamiento para la misma persona, para el mismo afiliado, si elige una obra social o si elige una empresa de medicina prepaga. ¿Dónde está la diferencia? Les mantiene a las empresas de medicina prepaga no el derecho de admisión, porque nunca lo tuvieron, o por lo menos a partir del dictado de la 26682 ya no había derecho de admisión, pero sí existía la posibilidad de fijar una cuota por preexistencia. Y esa facultad la mantiene este decreto para la empresa de medicina prepaga. Quiere decir, yo voy a una obra social, no me pueden rechazar ni me pueden aplicar cuota por preexistencia. Voy a un prepago, me puede aplicar una cuota por preexistencia. Voy a una obra social, no me puede pedir declaración jurada de salud. Voy a un prepago, me puede pedir declaración jurada de salud. Esto surge a partir de este DNU, ¿sí? Ahora vuelvo a la que pasé de largo. Esto fue lo que pasó después de la liberación de las cuotas de la medicina prepaga, ¿sí? Primer cuatrimestre, ahí ven, Galeno es la que más aumentó, de estas que son más o menos las grandes, Avalian, que es ACA Salud, la que menos aumentó, pero todas estuvieron por arriba de la inflación. Es más, le diría, vamos a ver ahora, un poco más adelante, que siguen por arriba de la inflación, ¿ok? ¿Qué pasó cuando todas estas empresas estuvieron por arriba de la inflación? Bueno, el ministro de Economía hizo un tuit que dijo, nosotros vamos a defender a la clase media, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defenderla. Los prepagos le están declarando la guerra a la clase media. Entonces, digo, por un lado hay liberación de precios y por el otro lado el Estado dice nosotros los vamos a proteger. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo diferentes instancias. Una en la justicia, donde individualmente la gente fue presentándose y los jueces fueron resolviendo individualmente, con un criterio disímil si era un activo o un jubilado. Para los activos le aplicaban IPC y para los jubilados incremento del haber jubilatorio para el incremento de las cuotas. O sea, no lo que el prepago fijara, sino en un caso lo que fuera el aumento del índice de precios del consumidor y en el otro un haber jubilatorio. Y la Secretaría de Comercio hizo una causa de oficio, bueno, en realidad no fue de oficio, fue denuncia de unos diputados, contra siete empresas de medicina prepaga y les dictó una cautelar que les dijo, señores, no pueden superar, ustedes se cartelizaron, vuelvo al anterior, ustedes se cartelizaron, más o menos fueron todos cobrando lo mismo, y entonces nosotros, para combatir esa cartelización, les vamos a obligar a que limiten los aumentos hasta el IPC. Yo diría, los cartelizó en el IPC, o sea, cuestionando la cartelización, los cartelizó en el IPC. Y la superintendencia finalmente le hizo un juicio a 40 y pico, creo que eran 42 empresas de medicina prepaga, diciéndoles, ustedes no solo no pueden aumentar más allá del IPC, sino que tienen que devolver el dinero que percibieron por encima de ese valor. Eso terminó en un acuerdo, bueno, un acuerdo que tiene poca virtualidad o poca, digamos, poca aplicación porque no los quiero aburrir con temas técnicos de derechos, pero las cámaras, o sea, cuando había juicios individuales, fueron todas las empresas y dijeron, bueno, mire, nosotros hicimos este acuerdo en la justicia con el gobierno, este tema puntual individual se transformó en abstracto por ese acuerdo, los jueces de primera instancia hicieron lugar a ese planteo, pero las cámaras, en el foro en el que se litiga, que es el Civil y Comercial Federal acá en la Ciudad de Buenos Aires, las cámaras revocaron y dijeron no, siga su curso. Así que no sé cómo terminará esa cuestión. ¿Sí? Y les decía qué es lo que está pasando hoy. Fíjense, esta es una, no sé si se alcanza a ver, es una infografía de Clarín de estos días, de este mes.
con los aumentos confirmados para el mes de noviembre, ¿sí? Para tomar índices, para calcular aumentos en noviembre, la norma dice que tiene que comunicarlo con 30 días de antelación, ¿ok? O sea que estamos hablando de primeros días de octubre para comunicar el aumento que va a ser efectivo en noviembre. Y en octubre ni siquiera tengo el índice de septiembre, ¿ok? Porque en octubre el índice de inflación de septiembre va a salir a mediados de octubre. Y yo tengo 30 días para comunicar. Con lo cual, ese valor, este porcentaje de aumento, el último índice que tengo es el de agosto. ¿Ok? Para comunicar aumento en noviembre, tengo índice de agosto. Y el índice de agosto fue 3,5. El índice de inflación de agosto fue 3,5. Fíjense ustedes, 6,90 la mayor y Swiss Medical, que está acá abajo, 3,50 tomó la inflación. ¿Sí? Pero en el medio de todo esto, la superintendencia dictó esta resolución, perdón, esta, la 2155, que dijo tres cosas. Primero, que en el incremento de las cuotas tienen que incluir la variable, pueden incluir la variable de precio diferencial por jurisdicción y si tiene o no tiene copagos. Primera definición, dijo, puede no ser el mismo precio del mismo plan, puede no ser en Jujuy que en Tierra del Fuego. Lo segundo, dijo, y esto es difícil de entender, difícil de explicar y difícil de aplicar, dijo, las comunicaciones deben ser emitidas dentro de los 5 días posteriores a la publicación del último IPC. Vuelvo al ejemplo que di, octubre, yo tengo 30 días para comunicar, pero no tengo el IPC de septiembre, lo voy a tener a mediados de octubre. Entonces, para cumplir con esto, 5 días posteriores a la publicación del último IPC, tengo que retrasar la facturación, no me queda otro camino. ¿Sí? Como la mayoría de los prepagos, salvo uno, factura por mes adelantado, entiendo yo, pero es una interpretación mía, que lo que quisieron hacer con esto es llevar toda la facturación a un mes vencido. Cosa difícil, digo, porque para esto todo el mundo tendría que adecuarse a ese gap, ¿no? Y además les dice informando porcentaje de aumento y nuevo valor de la cuota mensual. ¿Okay? Y por último, en tercer lugar, les dice que toda esa información tiene que estar desglosada y detallada en la factura. Lo mismo que por porcentaje de aumento, el nuevo valor y, por supuesto, la carga impositiva. ¿Sí? Que ahí les diría un poco complicado porque hay normas que no son de la superintendencia, que son de AFIP, que establecen cómo se factura. Para poner un ejemplo, una factura B es una factura que es B porque no lleva el IVA discriminado. Si yo tengo que discriminar en esta factura, en una factura B, bueno, van a tener que cambiar las normativas, ¿no? No es que yo no esté de acuerdo con eso, pero hoy tengo una norma que me impide hacer eso. Bueno, y vuelvo a donde estaba. Dos cosas más. Tema coseguros. Liberó también los valores de los coseguros, ¿sí? Que ahí tenemos una discusión técnica si solo la liberación alcanza los valores. Hay prácticas que en el PMO están expresamente exentas de los coseguros, pero lo que dice la norma es que los valores ahora son libres, lo único que tiene que hacer es están obligadas las obras sociales y los prepagos a comunicarlo con 30 días de antelación los sucesivos incrementos el primer valor y los sucesivos incrementos. Y yo me pregunto si solo se eliminaron los valores fijos o también se pueden establecer copagos sobre otras prestaciones. Ejemplo, que nos pasa habitualmente a los abogados. Yo ahora, mi rol como abogado hoy es de instituciones de salud y tenemos muchos amparos de mujeres que en uso de la facultad que les daba la ley de salud sexual se ligaron las trompas. Y ahora vienen a pedir la cobertura de la fertilización asistida a la misma obra social. Bueno, yo digo, están las dos leyes vigentes, digamos, el derecho lo tiene. La pregunta es,
lo tiene que cubrir la obra social. ¿Puedo ponerle yo un coseguro, un copago respecto de eso? Segundo ejemplo, los que van a la obra social o al prepago a pedir la bariátrica, la operación bariátrica, pero no quieren hacer los 2 años de tratamiento que establece la legislación. ¿Podría yo pedirle un copago? Eh, pero ninguno de ellos tenía en el ejemplo, en el esquema anterior, en donde se liberan los precios, tenía copagos, ¿sí? Estoy planteando dudas, no es que tenga la respuesta, porque eso va a surgir desde las propias instituciones. Sé que hay instituciones que hoy están poniendo diferente valor de coseguro para la misma prestación. Se trata de un afiliado propio, entendiendo por afiliado propio a alguien de la actividad, que si vino por opción o si es un monotributista. Así que esto todavía está bastante verde o todavía con poca definición. Bueno, y les decía uno más, en realidad son dos más, monotributo y esta última resolución que salió este lunes. Monotributo, tenemos una ley, la 27743, que cambió el valor y la mayoría, les diría la mayoría de los 70% de los monotributistas están en las categorías A, B y C, y hoy pagan el componente de salud 13.800 pesos. Promedio de aporte en el sistema, promedio de aporte en el sistema de las personas en relación de dependencia está en 38.000 y pico de pesos, casi 39.000 pesos. ¿Sí? El monotributista por el mismo PMO paga 13.800 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede querer conflicto permanente? Nadie quiere tener monotributistas. ¿Sí? ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, lo que hizo fue dictó este lunes el decreto 955, que creó un registro de obras sociales para atender monotributistas. ¿Sí? ¿Puede hacer esto? Sí, tiene facultades para hacerlo. Les diría que la experiencia más cercana que tenemos a eso fue el registro de obras sociales para atender jubilados. ¿Sí? Y hoy lo que tenemos, por lo menos acá, vuelvo a repetir, en la ciudad, es una muy importante litigación de jubilados que quieren seguir en su obra social que no recibe jubilados. Entonces, lo que yo creo es que este decreto lo que va a generar es una mayor judicialización de lo que es el monotributo. Pero aparte de eso, hay algunas cuestiones de comunicación que me parece que no están muy claras, por lo menos para la gente, porque este mismo decreto dice que el presente tendrá aplicación exclusivamente para las situaciones y relaciones jurídicas que se configuren con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, no para lo que ya está, el monotributista que ya está en una obra social, ya está, no lo van a poder echar de esa obra social diciendo que esa entidad o ese prepago no se quiere que vean al registro. ¿Sí? Y termina diciendo, no modificando, alterando ni afectando los derechos y obligaciones ya consolidados. Pero crea un registro para atender a los monotributistas. Hay un chisme que circula en el sistema, no sé cuánta veracidad puede tener, que el valor va a pasar de 13.800 a 45.000 pesos. ¿Sí? Que les diría está más o menos en línea con el promedio de los aportes que les comentaba antes, pero que al variar tanto, al incrementarse tanto el valor, va a haber un gap que le van a permitir a la gente elegir seguir pagando ese componente de salud o bajarse, no del sistema de monotributo, pero sí de la obligación de pagar la obra social. ¿Sí? Con lo cual, intuyo, porque no voy a decir ninguna cosa, ninguna genialidad, solo van a quedar los que consumen salud, que es lo que pasa siempre cuando hay incrementos de este tipo. Bueno, y lo último, les decía, fue esta resolución que dictó la superintendencia el lunes pasado, que se publicó en el boletín oficial el lunes pasado, la 3934, que dice que lo quiero leer textualmente porque nosotros, jurídica, Maxi y yo hemos trabajado en diferentes gestiones en la función pública y una de las cosas que uno intenta aprender es cómo redactar resoluciones. ¿Sí? Todas las resoluciones tienen tres aspectos.
una parte que se llama el visto, que es las normas que uno va considerando para dictar esta nueva norma, los considerandos, que es la explicación de lo que va a ser, y la parte dispositiva, que es lo que vale, ¿sí? Donde dice el presidente decreta, el superintendente resuelve, el ministro de Salud resuelve. Bueno, ¿por qué se planteó este conflicto con esta resolución? Porque dice, los agentes del seguro, acuérdense que los prepagos también pueden ser agentes del seguro, o sea, todos los que estén regidos por la ley de obras sociales, al presentar los planes de salud deberán acompañar por cada plan su cartilla de prestadores, en la que se detallen los profesionales, centros médicos, prestadores autorizados para brindar servicios en el marco del plan. Planes, con cartilla. Especificar con claridad si el plan es abierto o cerrado, indicando las condiciones de acceso, cobertura y las características particulares que regulan la atención de los beneficiarios. ¿Sí? Y dice el artículo 2, y ahí vino el lío, establece que en el marco de los planes de salud cerrados, ¿sí? Que no sé qué entendemos por cerrado, ¿no? Tampoco hay una definición. La cobertura médico-asistencial de prácticas y medicamentos, no dice alto costo, no dice prácticas y medicamentos, será otorgada exclusivamente sobre la base de prescripciones realizadas por los médicos que integren la cartilla del agente del seguro de salud que corresponda. ¿Qué está diciendo? No se aceptan prescripciones de gente que no tenga cartilla. ¿Okay? Primera pregunta que me hice yo cuando leí esto, digo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los hospitales públicos? ¿Cuánta gente va al hospital público? No están en ninguna cartilla, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hacemos con aquellas cartillas que no tengan una especialidad a la que la persona deba ir, aún en un plan cerrado, y hay un médico prescriptor que no está en la cartilla? ¿Sí? Entonces, por eso fue que se planteó toda esta discusión mediática. Además, tiene un efecto sobre los propios agentes del seguro, que es que les dice no van a poder ir a Sur o Surque a pedir el reintegro si no viene firmado por un médico de cartilla. Piensen ustedes cómo sería la posibilidad de actualizar permanentemente una cartilla que puede cambiar, diría diariamente, instrucciones de muchos afiliados, para tener al día la información sobre los médicos prescriptores. Pero bueno, esto fue lo que pasó y por supuesto la preocupación fue de la gente que ya tiene un mecanismo de funcionamiento y de prescripción y dijo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a prescribir? Entonces, y con esto termino, la superintendencia tuvo que sacar un comunicado que dice, se anticipa que la norma será ampliada en los próximos días mencionando el conjunto de enfermedades definidas como de alto precio catastróficas, entre las cuales se encuentran las oncológicas graves, enfermedades poco frecuentes, trasplantes, atrofia muscular espinal, ELA, enfermedades fibroquísticas, entre otras. ¿Por qué dice eso? Porque al principio dice no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos que utilizan el sistema de salud. Por eso les decía, legislar en esto hay que tener cierta precisión para evitar este tipo de situaciones. Espero que con esto termine. Sí. De modo que estoy bien de horario. Muy bien. Entonces hacemos un break de 5 minutos para cambiar la presentación. Los que están presentes se pueden tomar un cafecito y ya seguimos. Contestamos preguntas ahora. ¿Por qué Swiss Medical puede cobrar una cuota por 180.000 si la media de sus empleados es de 35.000? Bueno, los prepagos pueden cobrar la cuota que puedan cobrar, quiero decir, no hay ninguna limitación, lo que dije al principio. Hay sí parámetros que el gobierno trata de establecer, como por ejemplo el IPC, pero no hay ninguna limitación al valor de la cuota. Les diría, opinión personal, había una propaganda de American Express que decía pertenecer tiene sus privilegios, y yo creo que en esto de salud hay mucho de querer pertenecer. Diría que hay muchas obras sociales que dan muy buenos servicios, pero no tienen el marketing que tiene la medicina prepaga.
Es cierto también que hay algunas características sobre las que, por ejemplo, los que tienen efectores propios, como es el caso de la pregunta, el caso de Swiss Medical, que tiene valores diferentes porque puede exhibir sus efectores propios. Distinto es el caso de aquellos que son financiadores puros, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo tiene identificado a OSDE como la mejor institución de salud y OSDE no tiene ni un consultorio ambulatorio propio. Bueno, son dos modelos diferentes, pero cada uno puede cobrar lo que quiera. La obra social, a diferencia del prepago, no puede, o mejor dicho, está facultada para cobrar una cuota adicional, pero tiene que dar el servicio por el aporte y contribución de cada trabajador. Por eso decimos que es un sistema solidario, que la seguridad social es un sistema solidario, porque el aporte es un porcentaje del salario, el 9% para todos, y el que consume puede ser el que aporta menos. Pero bueno, son conceptos diferentes. Después seguimos. Plan cerrado sería, por ejemplo, el hospital alemán. Bueno, no hay una definición, o por lo menos en la norma, no hay una definición de plan cerrado. Por lo que escuché a los funcionarios, están definiendo un plan abierto como aquel que no tiene una cartilla específica y que puede recurrir a cualquier a cualquier profesional sobre cualquier especialidad y después le reintegran el costo que abonó. Eso sería un plan abierto. En contraposición, un plan cerrado sería aquel que solo puedo acceder a los médicos de cartilla. Maxi, ¿alguna opinión sobre eso? No, entiendo que es lo mismo. Igual, a ver, el hospital alemán, pongámosle que en principio sería hacer. No sé Perdón. cuánto es. Sí, no sé si eso está el micrófono. Acá. El hospital alemán entiendo sí que sería básicamente un sistema cerrado. Lo que pasa es que si tiene algún tipo de reintegro, como decía Oscar, podría interpretárselo como un plan abierto. Pero tampoco en la norma hay alguna definición de por qué abierto y por qué cerrado. Tampoco se aclara qué pasa con las prestaciones que son obligatorias, pero no tienen prestador, con lo cual, digo, podría ser cerrado, pero si no cumple con el mínimo de prestadores, Sí, sí. O con todas las especialidades, ¿no? Por eso. Cubrir todas las especialidades. Pero bueno. tal cual. Bueno, acá Sí. todo esto creo que es todo un comentario. Dice, ¿por qué nadie pensó en hacer una obra social para los autónomos? Debemos pagar una prepaga y luego vamos al PAMI. Cartillas. En el interior figura que atienden, pero justo se les cae el sistema. Bueno, son dos cosas diferentes. Con relación a los autónomos, entiendo que la pregunta se refiere al autónomo del régimen general. Nosotros para el autónomo tenemos dos regímenes diferentes. Uno es el régimen general y otro es el monotributo, ¿sí? El pequeño contribuyente. Para el régimen general se supone que es la persona de mayor capacidad contributiva que hay, porque es el que tributa IVA, pero es verdad, no tiene obra social. ¿Motivo por el que no tiene obra social? No lo sé. Varias veces, las veces que me ha tocado trabajar en la función pública, he intentado incorporar al contribuyente autónomo que tenga obra social, pero no he tenido ningún éxito. Lo que sí hubo es algún proyecto para crear una obra social para los monotributistas sociales, ¿sí? No, que son los que pagan el 50% lo de los planes, los que pagan el 50% del valor del monotributo, pero nunca se pensó en incorporar al contribuyente común. Y la última, En los medicamentos tengo farmacias. no, pero algo decía el PAMI ahí antes. No, que después terminan en el PAMI, pagan una Ah, prepaga y sí, vuelven a- terminamos en PAMI, sí, obvio. En los medicamentos tengo farmacias. He visto que varias obras sociales sindicales ahora cubren monto fijo. A veces representa el 9, 12, 15% del valor del medicamento. Bueno, ahí también tenemos una complicación porque las normas establecen un porcentaje a cargo de un copago, a cargo de los afiliados y el resto lo paga la obra social, dependiendo de si se trate de un discapacitado, los que tienen cobertura integral, tienen al 100%, después vienen los crónicos que solo pagan el 30% y después el común que pagan el 60%. A ver, hay sí diferentes variantes en esto. Hubo una época que había una resolución, creo que era de 3 no sé si no sé cuál era. Claro, que tenía un precio de referencia, entonces, claro, para los del 70, entonces ahí, pero bueno, lo que pasa en muchos lugares no es lo que dicen las normas, ¿no?
Yo cuando fui a estudiar a España, yo hice un máster en España, y un docente español dijo una cosa muy ofensiva sobre la Argentina, pero muy real. Dijo, en la Argentina el rigorismo de la ley se encuentra atemperado por su inobservancia. O sea, las leyes están, pero no se cumplen. Entonces, este me parece que es un caso de ese tipo. Si solo quedan en el monotributo los que están enfermos, la obra social se funde. Soy del Sí. interior, nadie me quiere atender. Sí, es así, tal cual. Y tenemos otra Es que lo que va a por otra pasar. vía. Sí, es lo que va a pasar. Por eso digo que llevar el valor del monotributo a un monto que sería más o menos lógico en función de lo que representa hoy, no solo el ingreso promedio, sino el costo del PMO, llevarlo así de golpe quizás sea una... Y con la facultad de decir, si no me voy y no lo pago, va a ser una complicación para el sistema, ¿no? Sí. Y acá desde Rosario Sí. preguntan, ¿cómo cree que quedará el mercado de la salud con este escenario nuevo? Muy concentrado, va camino a una gran concentración. Yo creo que lo que va a ocurrir es eso, que van o sea, a ver, ¿qué es lo que va a pasar si, como dijimos antes, los prepagos son obligados a inscribirse en el registro de agentes de seguro? Bueno, muy probablemente no cambie mucho, pero sí van a ser sujetos elegibles de un montón de gente que hoy no los puede elegir. Pongo el ejemplo porque se hizo público, Swiss Medical decidió inscribirse en el registro. Bueno, Swiss Medical tiene planes. Ahora, si va alguien de la Seguridad Social, algún trabajador en relación de dependencia, y elige Swiss Medical, bueno, va a tener que darle el PMO por los 35.000 pesos de aporte, ¿sí? O el aporte que sea, estoy partiendo del promedio, podría ser mucho menos. Es decir, va a ser una complicación. Pero yo creo que va a ir el camino a una lenta y gran concentración entre obras sociales grandes y prepago grandes. Perdón, y el que no sigue pagando el monotributo, ¿cae Sí. en el sistema público? ¿Cae en el sistema público o contrata un prepago por su lado? Pero por eso, si no tiene la obligación de seguir pagando, puede caer en el sistema Ah, público, que va a igual está caer en el sistema. colapsado. Exactamente, exactamente. En el sistema público estamos todos, no caemos, Claro, digamos. claro. ¿Cómo se va a quedar Claro, sin- pero bueno, sin muchas veces social? si vos tenés prepaga u obra social, como Sí. que en determinadas áreas se terminan derivando y no Ok. te atienden en el público. Bien. Sí. Bueno, Bueno, listo, gracias. Los dejo con Maxi, que es verdaderamente el que sabe de esto. No. ¿Preguntas de ustedes, chicos? ¿Dónde me debería parar? ahí. Ahí. ¿Lo tenés ahí? Ah, Ahí. micrófono tenemos ahí, se escucha bien. Bueno, si les parece, arrancamos. Buenas tardes. No los veo, pero doy fe que están ahí. Tengo solo la multitud presente aquí a mi vista. Una aclaración por las dudas, y está Marcelo por ahí, si quieren preguntar durante la exposición, que tal vez por los temas que tratemos sea más fácil hablarlo en cada caso, abran el micrófono y pregunten, que entiendo que se escucha, o de última si escriben me avisás y lo vamos viendo. La idea es dar un panorama sobre regulación de medicamentos y cómo aplica eso en el mercado, en particular también a cuento de las últimas modificaciones que comentaba Oscar, que hacía al principio toda la reseña de las normas que fueron saliendo, porque realmente en estos últimos 10 meses se han cambiado un montón de cosas en lo que es regulación de mercado de medicamentos. Arranquemos por una primera parte. Para que un medicamento esté registrado, la normativa argentina, la ley de medicamentos, va a exigir que cumpla 3 condiciones que son las que va a verificar ANMAT. Calidad, seguridad y eficacia. ¿Sí? Son los 3 requisitos que tiene que cumplir un medicamento. Y no van a pedir nada de precio, no van a pedir costo-efectividad. ¿Sí? Mientras el medicamento sea seguro, tenga la calidad adecuada y haya demostrado la eficacia para la indicación para la cual pide su prescripción, el medicamento lo van a registrar. ¿Qué tiene que cumplirse para garantizar estas 3 características? En primer lugar, tiene que ser un medicamento legítimo. Legítimo implica productor conocido y habilitado, ya sea importador o elaborador nacional. El producto registrado tiene también que estar registrado. Según de dónde venga el producto, tiene distintas condiciones para el registro, que no vienen al caso, pero digo, productos que están registrados en países que se llaman de alta vigilancia sanitaria tienen registros más ágiles, más fast track, digamos.
ese producto que está elaborado por un... Sí, dale. Acá pregunta, ¿cómo se define calidad? Es bastante más larga la pregunta. Hay una serie de requisitos técnicos. A ver, yo les decía, ¿cómo acreditamos esto? En primer lugar, tiene que ser legítimo o tiene que venir de un laboratorio, como es, registrado, un laboratorio habilitado y el producto registrado. Y después, que esto tiene que ver con la calidad del producto, tiene que estar registrado bajo determinados estándares técnicos muy exigentes, que de hecho Argentina tiene el nivel de estándar técnico más alto a nivel mundial, ¿sí? Y lo tiene desde hace bastante. Argentina tiene una gran industria farmacéutica en términos de calidad. Son lo que se conocen como las normas de buenas prácticas de manufactura o GMP por las siglas en inglés. Y básicamente todo el cumplimiento de estas características son lo que van a acreditar la calidad del producto. Y además, o sea, no solo tienen que acreditarlo a los efectos del registro del producto, sino que previo a salir a comercialización el medicamento se hace lo que se llama el primer lote del producto, donde se verifica específicamente el primer lote de comercialización que va a salir del mercado. A su vez, este producto que sale del laboratorio con estas características tiene que conservarlas a lo largo de toda la cadena de distribución, ¿sí? Eso es, a nivel mayorista, lo que se conocen las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, ¿sí? No voy a entrar en detalle sobre cada una de las cosas. Sí, lo que me interesa por ahí es que tengan un poco la idea general del tema. Después una característica del mercado, que esto imagino ya lo vieron bastante, pero como para mencionarlo, en qué mercado se inserta digamos, el acceso a los medicamentos. Tenemos, básicamente, no es un mercado común donde uno va y elige qué quiere comprar y decide y hay una libre competencia, ¿no? Sino que es un mercado que suele tener muchas asimetrías de información, es un mercado, se suele llamar mercado fallado, no tiene fallas de mercado. Una de ellas, por ahí la más característica, es que el que consume no decide ni paga, el que paga no decide ni consume, y el que decide no paga ni consume. O sea, tenemos por un lado el médico, que es el que prescribe, el paciente va a consumir lo que el médico le diga que necesita, y el que va a pagar es el financiador. ¿Sí? Muchas de estas normas, por ejemplo, lo que comentaba antes de las recetas de Oscar, tiene que ver mucho con esta relación, la relación entre el financiador y el prescriptor y cómo se busca influir en qué es lo que se prescribe en términos de lo que se va a tener que financiar. Entonces, por un lado, y para verlo bien con cada uno de los aspectos, la demanda viene dada por el paciente que le prescribe el médico, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora en un rato de prescripción de medicamentos, ¿sí? Después va a estar la oferta a través del sistema que es el que vende los medicamentos, ahí tenemos la cadena de comercialización, la dispensa de esos productos, está la regulación por el lado del Estado, que es lo que va a regir de qué manera se tiene que dar eso. Y por el lado del acceso, fundamentalmente ahí es cómo acceden los pacientes y de qué manera se financia ese acceso, donde el rol principal obviamente lo tienen los financiadores. Y como pueden ver, entiendo que la tienen compartida, ¿no? Sí, sí. Presentación Están ahí. preguntando si el ANMAT sigue siendo el que regula. Sí, además sigue siendo el que regula. Por ahora entiendo que va a seguir siendo. En algún momento la querían poner entre los organismos para dar de baja, pero para mí sería una locura que de baja la ANMAT, pero no me sorprendería tampoco que en algún momento lo planteen. De hecho, ANMAT, con lo bueno y lo malo que puedan decir de ANMAT, goza de mucho prestigio técnico internacional. Incluso al día de hoy, y lo viene desde hace bastantes años, ha calificado a distintos organismos, incluso ha entrado a determinados organismos que verifican lo que yo les decía de buenas prácticas, ha entrado incluso antes que la FDA de Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico es una autoridad bastante respetada. Lo que ven acá en rojo en cada una de estas relaciones es cómo las distintas cuestiones de, llamémosle salud digital o soluciones informáticas han intervenido en cada una de estas cosas. Por un lado, la receta electrónica, la historia clínica digital. Receta electrónica vamos a hablar ahora un poco cuando hablemos de prescripción. Historia clínica digital. Todavía hay algo que ya disperso, o sea, hay algo implementado a nivel de intrainstituciones, pero no hay algo, si bien hay una ley propia, y no voy a entrar en eso, pero todavía no tiene mucho desarrollo hacia lo que en algún momento se planteó como una historia digital única a nivel país. Teleasistencia y telesalud, al igual que receta electrónica, evolucionaron mucho a partir de la pandemia.
un poco por necesidad y un poco porque también era algo que se venía. En términos de lo que es cadena de comercialización, tenemos ya hace varios años la trazabilidad de medicamentos. Hay muchas cuestiones que hoy por hoy, lo que antes era mucho circuito burocrático en papel, hoy está cambiando mucho a lo que es registros electrónicos, validaciones informáticas con con lo que es la rendición a los financiadores y demás. Y un interrogante todavía pendiente de cómo va a terminar afectando en estas cuestiones es la inteligencia artificial. Cómo va a intervenir la inteligencia artificial en estas cuestiones. En términos, por ejemplo, de diagnóstico médico, ya está empezando a mostrar algún beneficio especial, o por ejemplo, en algunos casos, para lo que es diagnóstico por imágenes, están empezando a ver que tal vez la inteligencia artificial podría tener un mejor desempeño incluso que la práctica humana. Y en la otra cuestión donde también pareciera ser que va a evolucionar bastante es en términos de desarrollo de nuevos fármacos. En lo que es investigación y desarrollo, se dice que podría acortar hasta en 4 veces los tiempos de desarrollo de salida al mercado de una molécula, por algunas proyecciones que en la estancia previa de la investigación podrían hacerse con inteligencia artificial. Todavía bastante incipiente, hay que ver cómo va a evolucionar. Te leo. Sí, La historia clínica digital no se contrapone con la ley de uso de datos. no, debería respetarla. O sea, de hecho, muchas de estas normas que regulan o sea, especialmente receta electrónica, bueno, y historia clínica, pero todo lo que tenga que ver con registros de datos en salud, van a ver un montón de normas que dicen que tienen que respetar la ley de habeas data, la ley de protección de datos personales, Y la de derecho del paciente. y la del derecho del paciente, por supuesto. Esa información que es considerada sensible, digo, que tiene que tener un tratamiento especial, no cualquiera puede acceder a la información. Después hay alguna cuestión para algunos pacientes en particular, como por ejemplo HIV, que tienen una codificación especial de pacientes, no se registran con los nombres, pero digo, en todos los casos no es algo que se contraponga, sino que tiene que cumplir algunos, digamos, requisitos técnicos un poco más rigurosos. Bien, registro de medicamentos, para tener alguna noción en particular, los medicamentos tienen que estar registrados en un registro que se llama Registro de Especialidades Medicinales, que lo lleva la ANMAT. Según desde dónde vengan esos medicamentos, tienen requisitos un poco más exigentes o no. Hay 2 anexos que están en este decreto, en el 150 y el 92. Anexo 1 son los que se llaman países de alta vigilancia sanitaria, donde está básicamente los países de Europa, Japón, creo que está Australia también, y Estados Unidos. Hoy por hoy le diría que los que vienen de anexo 1 son casi todos, o FDA de Estados Unidos, o EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Después, anexo 2 podríamos llamarle de vigilancia sanitaria media, tiene algunos requisitos un poco más rigurosos, pero también son menos rigurosos que si vienen de países fuera de anexo. Esto es lo de la India, ¿no? India está en anexo 2. A India lo incluyeron en 2015 en anexo 2. De hecho, es lo que hace poco, por ejemplo, el gobierno de Mendoza quería, o sea, hay unas excepciones de casos en los cuales el registro no es necesario, por ejemplo, con programas sanitarios, donde se pueden traer productos no registrados de otros países, pero tienen que ser de anexo 1 o anexo 2. Por eso en su momento, en realidad, a cuento de otro medicamento en 2015 se había incorporado ahí. Después, una de las cuestiones que se le va a asignar al medicamento cuando se lo registra es la condición de venta. La norma básicamente tiene 4 condiciones de venta: venta libre, venta bajo receta archivada, y lo que llaman venta bajo receta y decreto o expendio legalmente restringido, que son las sustancias controladas que van con vale. Además de con la receta, van con un vale especial, están en las normas de, por ejemplo, psicotrópicos y estupefacientes. Tienen una exigencia adicional que no tienen la generalidad de los productos. Como ven acá, no siempre lo que es la condición de venta registrada se cumple en la práctica. Por ejemplo, los antibióticos, en el 2022, si no me equivoco, salió la ley, donde volvió
De hecho, a ver, el problema de la resistencia antimicrobiana que viene dado por el mal uso de los antibióticos, o sea, los antibióticos que tenemos hoy, como se usan mal, van a generar que el día de mañana no tengan el mismo efecto porque las bacterias a las cuales atacan se hacen más resistentes. Esa es básicamente la explicación. Usarlos mal implica no tomarlos todo el tiempo que hay que tomarlos, no cumplir en los plazos o en los horarios que hay que tomarlos. Los antibióticos fueron siempre medicamentos de venta bajo receta archivada. Hay una resolución del año 82, siempre digo que la voy a buscar y me olvido, que sé que en algún lado la tengo de la época en que estaba en el mar, pero es que a los antibióticos los puso a todos en venta bajo receta archivada. Sin embargo, hay mucha gente que a cuento de esta ley que salió en el 2022, cree que a partir de esa ley los antibióticos son venta bajo receta archivada y para el común de la gente, incluso para los propios farmacéuticos, muchos, no todos, los antibióticos eran de venta bajo receta simple. Y de hecho les diría que los antibióticos más comunes, algún antibiótico de amplio espectro, como puede ser una amoxicilina, posiblemente hasta se los vendían sin receta en alguna farmacia. Hoy por ahí es un poco más difícil. Ni que hablar con otros medicamentos que son de venta bajo receta simple, por ejemplo, que muchas veces se venden bajo simple de receta. Y lo que es venta bajo receta archivada, mucha gente lo confunde con la doble receta, que no necesariamente es doble receta, puede que en algunos casos haya doble receta. La doble receta es, la venta bajo receta archivada es que la farmacia cuando recibe el medicamento se tiene que quedar esa receta y la tiene que registrar en un libro recetario. Lo cual, con una receta, una prescripción electrónica, cambia un poco la lógica, porque ya habría un original que tiene tantas copias o se lee desde tantos lugares como sea necesario. Pero digamos, con la receta papel que todavía sigue existiendo, la farmacia se la tiene que quedar. Como a su vez, cuando eso está dispensado a través de alguna obra social o prepaga, lo tienen que mandar para rendir al financiador, ahí donde tiene la receta duplicada porque hay una que va al financiador en el circuito de gestión del cobro y otra que se tiene que... Te interrumpo, ¿no? Sí. Pregunta Irina Méndez, farmacéutica de Entre Ríos. Sí. ¿Usted sabía que la amoxicilina está dentro de la dieta de los pollos integrados? Y no siempre fueron de venta bajo receta archivada, eran de venta bajo receta. ¿En qué año? Bueno, ahí A ver, vamos a... si me decís antes del 80, te digo puede ser. Después del 80, pero te apuesto lo que quieras a que no. O sea, estoy plenamente seguro de que eran ventas bajo receta archivada. Después me digas que en la práctica no lo cumplían, totalmente de acuerdo con vos. Pero buscar cualquier, es medio difícil buscar una cajita de antibióticos de esa época, pero te puedo asegurar que era de venta bajo receta archivada, incluso antes de la ley. Después lo de los pollos, sí, a ver, hay un tema con lo que comemos y cómo afecta lo que comemos a nuestra salud, que es te diría para otra clase, para otro curso entero tal vez, y hay mucha discusión sobre eso. El tema de los antibióticos que se usan en determinados animales y cómo eso también genera problemas de salud en lo que consumimos, y sí, ya el caso puntual de que en determinados pollos se usan antibióticos o no lo sé, pero no me sorprendería tampoco. Bien. ¿Cómo acceden al mercado estos medicamentos? En primer lugar, nosotros tenemos una ley la misma ley de medicamentos y el decreto reglamentario. En nuestro país se prohíbe la publicidad de medicamentos de venta bajo receta. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no. Lo que sí se permite es la publicidad de medicamentos de venta libre, con una aclaración de que dice que no tienen que inducir a la automedicación. Parece que hace una contradicción en sí misma, porque en definitiva el que hace una publicidad es para que le consuman el producto, pero bueno. La regla es que los medicamentos de venta libre se puede hacer publicidad, con lo cual la gente se puede enterar. De hecho, habrán visto, no sé, hay publicidades que dicen que van a pedir, en lugar de pedir ibuprofeno, le quieren dar ibuprofeno y dicen, no, dame ibupirac, por ejemplo. Entonces, uno puede ir a pedirlo de esa manera. Ahora, para los que son de venta bajo receta, ¿de qué manera se enteran los médicos para poder prescribirlo, más allá de la información, digamos, en papers y demás? Básicamente por la fuerza de venta de los laboratorios, los APM o los visitadores médicos.
que nosotros lo que tenemos, a ver, ¿ustedes saben cuál es el antihipertensivo más consumido en Argentina? Esa es la marca comercial, Enalapril. Y la marca más consumida es el Lotrial. El Lotrial es el medicamento de Reumers que es copia del medicamento, del producto de referencia, a mí no me gusta llamarlo original, pero digamos el primero que salió, que es el Remitec de Berger Ridot. De hecho, no sé hoy, porque hace bastante que no miro los precios de estos productos, pero en una época, sobre todo cuando estaban con los controles de precios de Secretaría de Comercio, que les dejaban aumentar distintos y demás, el Renitec, que era el producto de referencia, era más barato que el Lotrial. Sin embargo, el Lotrial era más consumido. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque, por ejemplo, Romer tiene una excelente tasa de venta. De hecho, una particularidad que tiene Argentina, que solo se da en países, digamos, que tienen desarrollo o investigación y desarrollo de moléculas, es que es uno de los 4 o 5 países en el mundo donde el market share, o sea, la participación de mercado de los medicamentos de industria nacional, es mayor que aquellos de industria multinacional. Por poquito, pero es mayor. Eso se da, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, y creo que en Suiza y Japón. Entonces, muchas veces el acceso al mercado de estos medicamentos tiene más que ver con la posibilidad de poder influir en el prescriptor. Vuelvo a la norma que les comentaba Oscar de quién puede y quién no puede prescribir para que lo tenga que cubrir el financiador, que necesariamente con lo que vaya a decidir el consumidor. Vuelvo también a lo que les decía de la simetría de la información. Si el médico le dice que una determinada marca es mejor que otra, el paciente lo más probable es que trate de conseguir esa determinada marca. ¿Sí? Y vamos a ver ahora un poquito qué es lo que dicen las normas de prescripción. En prescripción de medicamentos les diría que es donde en el último tiempo hubo una mayor evolución normativa. ¿Sí? Tenemos una ley de prescripción de ejercicio de la medicina que habla de la prescripción médica, que es del año 67. Después hay una norma de prescripción por nombre genérico del año 2002, de la post-crisis de diciembre del 2001. Eso, digamos que evolucionó bastante sin muchos cambios hasta que la pandemia, fíjense, pandemia, nosotros arrancamos con el ASPO, el aislamiento, el 20 de marzo del 2020 y el 1 de abril ya el Ministerio sacó una norma de excepción, ahora la vamos a ver, para lo que son recetas digitalizadas. En agosto de ese mismo año salió la ley de prescripción de receta electrónica y digital y también de teleasistencia. Salió la reglamentación de esta ley en febrero del 23. Después empezaron a regular un poquito más, en esa misma fecha sacaron, todo esto ahora lo vemos un poquito más desgranado, pero para comentárselos más o menos grosso modo, licencia sanitaria federal para definir el listado de aquellos que pueden prescribir, la descripción de plataformas. Con el DNU 70 se hicieron algunos cambios, que ahora vamos a ver cómo afectaron. ¿Sí? Algunos de esos cambios se morigeraron muy poco tiempo. De hecho, bueno, por ejemplo, me olvidé de incluir acá no está incluido el decreto 63 del 2024, que es bastante más cercano a esto, que ahora van a ver qué pasó con la sugerencia de marca. Hay un decreto del 345 de abril de este año que también, el 345 de abril, el 171 debía ser antes, de marzo, febrero, como dijiste antes. La resolución, la 1959 del Ministerio, y la última, que es la que le mencionaba Oscar, que salió este lunes, y que en cualquier momento va a tener su resolución ampliatoria, como dijo la SUPA en el comunicado, se cae de Maduro, que también limita quién podría prescribir. Vayamos a ver un poquito. Prescripción por nombre genérico, ¿qué dice? Se tiene que incluir siempre el ingrediente farmacéutico activo, o la droga, o el principio activo. El nombre genérico no son medicamentos genéricos, ¿sí? Medicamento genérico propiamente dicho es el medicamento que tiene bioequivalencia, que tiene una patente vencida y que no tiene marca. Eso es casi por definición así. De hecho, España tiene medicamentos genéricos, nosotros tenemos medicamentos similares en competencia por marca. Pero una de las cosas, esta ley es les decía antes, post-crisis del 2001, con la gente, había caído mucha gente en
el sistema público se habían caído, o sea, gente que se quedaba sin trabajo, dejaba de tener una social y pasaba a tener el hospital público. Principio de emergencia sanitaria. La primera emergencia sanitaria de esa época, exactamente. ¿Qué sigue vigente hasta 25? No, o sea, bueno, sí, hasta Hasta 25. el 2025 creo que la habían tomado la última. Se tiene que incluir, se dejó la posibilidad, esto, hablando claro, esto fue el lobby de la industria farmacéutica argentina que quería seguir permitiendo la sugerencia de marca, dijeron, bueno, el nombre en principio activo sí, pero puede sugerir la marca. Y el paciente puede, al momento de la dispensa, elegir otra marca, aunque le hayan sugerido esa. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que con el farmacéutico? ¿El farmacéutico cuál le conviene vender? Bien, me gusta cuando me dice que más rentabilidad tiene. No necesariamente es el más caro, es el más rentable. Que generalmente va a ser el más caro, el más rentable. Con lo cual, ¿cuál le va a vender el farmacéutico? Primero el que le pueda vender. O sea, si la persona está más si no le puede vender el más caro, le va a vender el más barato. Pero a la farmacia le conviene, el paciente le compre el más rentable. Con lo cual el incentivo no es necesariamente a que le baje el precio del consumidor. ¿Sí? Estaba la resolución para lo que es precios de referencia de medicamentos que cubren al 70, que antes estaba preguntando algo. Les decía Oscar que estaba la resolución 310 del 2004. Después la modificaron en enero del 2022 por la 27, que cambiaron la lógica, entonces sacan el precio de referencia, no lo quiero hacer muy largo, el precio de referencia es como un ponderado en función, que de hecho no sé, creo que no lo sigue publicando más, no sé bien en qué está hoy esta resolución, que yo sepa no la derogaron tampoco, pero sacan el precio de referencia y se cubre, el precio de referencia es el promedio ponderado por cantidad de consumo que tiene el medicamento, las distintas marcas en el mercado, y a ese precio de referencia se cubre hasta el 70%. Si el medicamento comprado vale más, se cubre hasta el 70% del precio de referencia. Eso era igual antes. Si el medicamento vale menos, antes se cubría hasta el 70% del valor del medicamento, del valor real del medicamento, del PVP, el precio de venta público del medicamento. Hoy por hoy se paga igualmente el 70% del precio de referencia. Bien, si no se cumple con esta norma, uno de los errores o omisiones que tenía esta norma es que no previó sanciones para el médico que no cumpla con la norma, y las sanciones solamente se pueden definir por ley. Sí tiene sanciones, si se quiere, para la farmacia que no cumpla en ofrecerle las marcas al consumidor. Y después tenía estrategias de fidelización, o sea, ¿qué es lo que generó esto? Que en realidad ya lo tenían desde antes, se llaman estrategias de fidelización que tiene la industria, que por ejemplo todas sus cajitas son de un determinado color. Entonces ustedes van a un laboratorio, tiene el color amarillo, otro tiene el color magenta, otro tiene el color celeste, para que el paciente cuando lo vaya a comprar diga, dame el de la cajita amarilla. Si le tienen un Si no cumple con esto, se considera que no está prescripta y el Código Penal dice que está en prisión de 6 meses a 3 años el que vende sin receta algo que requiere receta. Con lo cual, en algún momento se quería ir a controlar esto del ministerio, pero les estoy hablando mucho tiempo antes, cuando esto llevaba pocos años de vigencia la ley. El tema era que si detectaban que se había vendido, tenían que salir a hacerle denuncias penales a todos los farmacéuticos, lo cual era un problema. ¿Qué modificaciones hizo el DNU 70? Modificó el artículo 2 de la ley en la parte que le sacó la sugerencia de marca y le dijo, perdón, modificó dos normas, la de prescripción, mejor dicho, el ejercicio de la medicina, donde estaba la prescripción médica, y la de prescripción por nombre genérico, la 25649. Le sacó la sugerencia de marca a esta ley y le puso que tenían que expresar exclusivamente el nombre genérico. Y en la de prescripción dijo consignar únicamente el nombre genérico del medicamento. Con lo cual, como antes estaba la sugerencia de marcas y ahora ya esto lo sacó, parecía dar a entender que las recetas no podían tener sugerencia de marcas. Esto causó bastante revuelo en la industria farmacéutica, también en la comunidad médica que sostenía con algún criterio, sobre todo para algún grupo de medicamentos, que
ellos eran los que mejor conocían al paciente y los que tenían que poder decidir en algunos casos si el switch era desaconsejable. Lo que terminó pasando es que con el decreto 63 del 2024 se modificó y en la reglamentación se puso que se admitía la sugerencia de marca. Incluso se puso un modelo de receta como anexo y en el modelo de receta figuraba el tema de la sugerencia de marcas. Y obviamente se mantuvo la sustitución por parte del farmacéutico que se lo validó como el único responsable y capacitado para la debida dispensa. Si no fuera que esta norma modificó a la anterior sacándole expresamente la sugerencia de marca, tal vez esto nos parece una reglamentación razonable de la norma. Ahora, como sabemos que esta expresamente salió a modificar eso, pareciera que esto va en contra del espíritu del DNU. De hecho, Sí, perdón, aclaremos que un DNU jerárquicamente no puede ser modificado por una norma de rango inferior. exactamente, o sea, el DNU, pongámosle, si bien no está convalidado todavía por el Congreso, y podría ocurrir, porque de hecho lo rechazó el Senado y creo que nunca lo trató diputado, pero podría ocurrir que en algún momento se declare que no es válido el DNU 70, pero mientras tanto tiene rango de ley. O sea, de hecho lo que hizo fue modificar una ley. Y las normas reglamentarias, los decretos reglamentarios, no pueden ir en contra de las leyes a las cuales reglamentan, no pueden ir en contra de su espíritu. Parece raro que alguien lo vaya a plantear eso, pero no caben dudas de que quien escribió el decreto 63 es alguien distinto del que escribió el decreto 70 del 23. Y las líneas, ya digo, van, digamos, los objetivos van en sentido contrario. Bueno, esto es lo que les comentaba antes, Oscar, no me voy a detener demasiado. Ya lo comentamos bastante. Habría que esperar a ver, supuestamente esto va a ser para medicamentos de alto costo, habría que esperar las normas que calculo que van a estar sacando, supongo yo, semana que viene, no creo que demore demasiado. Les decía, durante el ASPO se habilitó, mucha gente por ahí lo llama recetas digitales o recetas electrónicas, en realidad son recetas digitalizadas, bueno, en la mayoría de los casos eran fotos de recetas papel. ¿Sí? La norma decía que también se autorizaba por fax y se autorizaba por mensaje de texto, pero eran fotos de las recetas en papel. Se admitió esto mientras se mantenga el ASPO. ¿Alguien se acuerda cuándo terminó el ASPO? A nivel país, que quedaban en los últimos 3 localidades nada más. 2021. Me parece de noviembre del 20, si no me ¿Del acuerdo mal. 20? En algún momento tuve que hacer, ahora ya no me acuerdo exacto, me parece de noviembre del 20. En el 2021 cortaron un poco. Claro. Sí, después tuvimos con DISPO bastante tiempo, con distanciamiento, pero no con ASPO. ASPO es aislamiento social preventivo Claro. obligatorio. La famosa cuarentena. Y en Capital Federal fue un tiempito antes, creo que en agosto. Ya no teníamos más ASPO. Esta norma además regía, o sea, el Ministerio de Salud de la Nación, por federalismo sanitario nuestro, aplica solamente para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y aquellas provincias que adhieran, por lo cual yo no vi ninguna norma de adhesión. Sin embargo, por lo menos en el ámbito del AMPA, del ámbito metropolitano de Buenos Aires, conurbano y capital, esto se aplicó como si fuera ley vigente. Y creería que en varias provincias también sin normativa propia. Y en la práctica funcionó, decía una serie de requisitos, como por ejemplo la leyenda receta de emergencia COVID-19, que después en la práctica alguno era COVID-19, otro era de emergencia, digo, no cumplían la rajatabla con todos los requisitos. De hecho, algo hasta, digamos, gracioso, es que le decían que los médicos prescriptores tenían que habilitar un libro prescriptor COVID-19. Si alguien encuentra algún médico que haya hecho ese libro, por favor sáquenle una foto y mándenmela. Porque no creo que haya uno en todo el país que lo haya hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezó a usar, era cómodo usar esto, y lo siguieron usando. Y nadie entra, como muchas cosas que se hacen hábito, nadie empieza a pensar, che, ¿por qué lo hacemos? O dónde nos habían autorizado a hacerlo. El ASPO ya había terminado, con lo cual esta norma había quedado, digamos, sin efecto de puro derecho desde el momento que se venció el ASPO.
No sé por qué al ministerio se le dio por derogarlo el 26 de diciembre del 2022, y ahí se dieron cuenta y dijeron, no, ¿cómo que derogás esto? Si venimos trabajando, no podemos de un día para el otro modificar los convenios y dejar de manejarlos con las recetas escaneadas. Ahí fue que salieron dijeron, bueno, como transición hasta el 28 de febrero del 23 seguimos admitiendo esto, y sacaron la reglamentación de esta ley el mismo 28 de febrero, el decreto 98 del 23, ahora lo vemos ahí abajo. ¿Qué hizo esta ley? La 27553 del 11 de agosto del 20. Lo que hizo fue establecer la admisibilidad de recetas electrónicas o digitales y la utilización de plataformas de teleasistencia. Sí. Agosto del 2020, plena pandemia. En plena pandemia, esto fue algo impulsado en su momento por creo que era diputado, no me acuerdo si diputado o senador en esa época, Pablo Yedlin, que estaba en la Comisión Salud. Y un poco para validar algo que ya se había empezado a hacer en la práctica, y de hecho se venía hablando desde antes de receta electrónica, también no de teleasistencia, pero receta electrónica sí había un desarrollo muy interesante de pago. Dio un marco muy general de receta electrónica y quedó para que lo reglamente, o sea, para que defina las exigencias técnicas la reglamentación, que fue lo que terminaron haciendo con el decreto 98 en febrero del 23. ¿Qué vino a hacer el DNU 70 con esta ley? Lo que era admisibilidad dijo obligatoriedad. Todas las recetas tienen que ser electrónicas o digitales. ¿Sí? Hago una aclaración. Receta electrónica tiene firma electrónica y receta digital tiene firma digital. Ahora, ¿qué implica la diferencia para que ustedes se ubiquen? La firma electrónica es como una especie de usuario que vos te logueás y está validado con algún repositorio de datos que valida que ese usuario puede firmar recetas, y básicamente es un usuario con contraseña. La firma digital, hay un organismo que certifica que esa firma digital es de determinada persona, hay un token o un dispositivo criptográfico que se tiene que aplicar para firmar esa receta. Es un poquito más engorrosa. Yo creo que el desarrollo de esto va a terminar yendo todo hacia la receta electrónica. ¿Sí? Que en la práctica va a ser más o menos lo mismo, no va a cambiar más. ¿Qué dijo esta ley? Todas las prescripciones de medicamentos, de prácticas médicas y de dispositivos médicos, todo tiene que ser por receta electrónica. ¿A partir de cuándo? 1 de julio del 2024. Que después ya salieron una serie de reglamentaciones, la disposición esta 1 de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria del Ministerio, dijo que aquellos médicos que no lo tengan implementado tendrán un plazo de 180 días, e incluso hablan ahí de la contingencia es el periodo de implementación. Esos 180 días se vencen la otra vez hice la cuenta, no me acuerdo si era, creo que 26 de diciembre, si no me equivoco. Pongámosle 31, pues somos generosos y contamos 5 días de más. Deberíamos el año que viene tener 100% recetas digitales. Con estos son los requisitos técnicos, se los dejo, no quiero detenerme en esto, así vemos otras cosas, les dejo también. Antes de que pongas, ¿quién controla el contenido que va a haber o la base de datos para la receta electrónica digital? Se tienen que inscribir. ¿Quién lo controla? Teóricamente el ministerio. Sí. Pues la pregunta que nosotros tenemos en la empresa es, vos para una receta electrónica tenés una cantidad igual de drogas. ¿Quién te asegura que tu droga esté en la base de datos y que por una omisión no te la pongan? ¿La droga o la marca para sugerencia? No, ponele la marca, bueno, en el caso nuestro no tenemos un biosimilar, pero que vos tengas biosimilar, 3, 4, 5, lo que sea, y que justo tu droga, tu marca no esté en el banner. Mirá, ¿quién lo controla? Eso, las plataformas se tienen que inscribir. La lógica, cómo lo está manejando el ministerio, y acá hago una aclaración, porque incluso había una persona que lo estaba manejando en el ministerio, que incluso vino a hablar acá varias veces, por ahí lo habrán escuchado nombrar, Fede Pedernera, que es uno de los tipos que, a mi modo de ver, de los que más sabe de este tipo de desarrollos a nivel país. Debe haber 3, 4 tipos como él que sepan lo mismo. Duró un tiempito y se terminó yendo del ministerio. No sé hoy bien quién quedó manejando estos temas. Mi sensación es que no digo que esté acéfalo, porque tampoco no me consta ni me interesa tampoco plantearlo desde ese lado.
no veo que estén teniendo un gran desarrollo, una gran evolución. Sí entiendo que se están registrando, se supone que ese tipo de cosas las tienen que validar. En su momento, por lo menos cuando estaba Fede en el ministerio, y de hecho lo ha comentado bastante en las charlas que daba, estaban trabajando en varias cosas. Una es el repositorio de datos de los medicamentos, o sea, vos, las drogas, mismo las marcas, si fueran por sugerencia, vos no tenés que apuntar a que eso lo escriba el prescriptor, sino que lo tome de una tabla con datos. Sí, que además esos datos, ¿por qué? Porque vos deberías tener la información, te debería permitir después sacar alguna información estadística, ya sea a nivel institución, a nivel global o a nivel plataformas. Pero entonces, no que uno te ponga, no sé, Sí, como yo, ácido acetilsalicílico y el otro AC punto No, claro, porque acetilsalicílico. vos ahora en la receta electrónica vos no ponés, vos directamente tocas la flechita para abajo y te tira dentro de la indicación la posible Las droga. plataformas que hay van todas en esa línea, Claro. deberían ser así. No necesariamente está tan definido así, pero entiendo que ninguna va por otro modelo. Cada una puede tener, o sea, hoy por hoy no tenés no tenés tablas unificadas, que es lo que deberías tener. O sea, vos deberías, a mi modo de ver, vos deberías usar el Bademecum Andmat. Con lo bueno y lo malo que tenga, debería salir a, digamos, en todo caso, a mejorar esa base de datos. Pero tener una base de datos única, que para mi gusto debería ser estatal. O sea, digo Andmat porque Andmat es el que registra todos los medicamentos, Claro. con lo cual la lógica, No sé cómo. y es el que lo tiene actualizado, vos deberías poder tenerlo ahí. Y debería igualmente habilitarte por excepción que vos puedas registrar un medicamento, porque también ahí tenés qué pasa con los medicamentos que se prescriben, que no están todavía Claro. registrados y toda la discusión que puede haber alrededor de eso. Eh, si no vas a usar el Vademecum Dammat, lo más unificado hoy en mercado es el Vademecum Kairos o manual farmacéutico. Deberías usar alguno de esos, que también están bastante actualizados, con alguna salvedad, porque ya históricamente ha pasado que la industria ha registrado presentaciones que no están comercializadas, no vienen al caso. Pero deberías tener una tabla única. Hoy por hoy a cada uno le dejan usar su tabla, su codificación, que la idea es que, esto lo estoy transmitiendo como lo comentaba en su momento Fede, la idea es que en algún momento puedan machearse. Por ahí no necesariamente que usen la misma codificación, pero sí que puedan, exactamente, el concepto es interoperabilidad, que de hecho lo mencionan en varias de las normas. ¿Qué deberías tener vos? Un listado, lo que llama un repositorio de medicamentos, un repositorio de médicos prescriptores, que yo no me quiero detener tanto en esto porque me interesa más ir a lo conceptual, pero es lo que buscan con la licencia sanitaria federal. Che, acá escribe, y ahí te tenés que nutrir. Tenemos otro problema, nosotros somos un país, o problema no, pero de otra complejidad. Nosotros somos un país federal, ¿sí? Con lo cual vos deberías nutrirte o sea, cada provincia registra sus propios prescriptores. Y tenés provincias donde las obstétricas pueden prescribir y otras donde no. Y tenés también a los veterinarios que pueden prescribir, con lo cual tenés que tener el listado de todos. Hay provincias que están más actualizadas y llevan mejor los papeles, y hay provincias, la mayoría, que no tanto. ¿Sí? Algunas son un desastre para hablar con franqueza. En algunos casos los manejan los ministerios de salud, en otros casos está delegado en los colegios médicos. Te diría que incluso en los casos que lo llevan los colegios médicos por un tema de matrícula, por ahí lo tienen incluso mejor actualizado. Vos deberías tener repositorio de medicamentos, repositorio de prescriptores. Deberías tener en la medida de lo posible las marcas. Si vas a habilitar sugerencias, deberías tener las presentaciones, con lo cual ahí debería, a ver, tanto principio activo como marca debería surgir del mismo ADP. Y después tendrías que tener cierto, para mi gusto, formato estándar de la información. Que eso algo se había hecho, pero no mucho. Para mí está bastante incipiente, los plazos son incumplibles, así de claro, son incumplibles. Para mí se sabía de antemano y un poco lo que te decía, bueno, pero hay que poner plazos para arrancar. ¿Por qué pusieron el 1 de julio? No sé, me parece a mí no hubiera puesto ese primer plazo. Después medio que lo suavizaron con la disposición, pero el de diciembre o lo van a correr o lo van a incumplir. No tengo dudas. Y estamos hablando recién de receta de medicamentos. Prácticas clínicas todavía no se entró tanto, que no es tan fácil, te diría que es más fácil la codificación de medicamentos, y no me quiero meter, pero dispositivos médicos, un mundo, un mundo. Y para medicamentos tenés 3.000, 3.500 registros de medicamentos,
en términos de presentaciones comerciales, en comercialización, en productos médicos debe haber 15.000 o más. Porque además tenés medida de la medida, o sea, para mi gusto es para un desarrollo más largo. Y hay otro tema que lo van mencionando medio solapadamente en las normas, porque ¿qué pasa? Pasa con muchas normas nacionales. Tienen pretensión de aplican en todo el territorio nacional. Y pareciera que o se olvidan o lo hacen un poco con esa intención, pero por más que digan que aplican en todo el territorio nacional, después hay un tema que hasta dónde tienen competencia para que apliquen en todo el territorio y te van a decir que las provincias, las jurisdicciones provinciales tienen que adherir. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires dijo que no va a adherir a la modificación del DNU y que va a permitir que convivan la receta hológrafa y la receta electrónica. Por lo menos por el momento. No sé qué tiempo. Esto donde sí empezaría a regir como obligatorio es en Capital. Yo no veo ni que en Capital vayas a tener en diciembre 100% de prescripción electrónica. Con que se vaya avanzando no está mal. ¿Cómo están manejando la inscripción de las plataformas? La verdad que no lo sé tanto actualmente. Sí, lo que dijeron es que todo lo que se había hecho obviamente se permite. Ya desde antes de estas modificaciones se habían empezado a escribir las plataformas. Un poco la idea, cuando sale la primera reglamentación del decreto 98, le habían puesto incluso una fecha del 31 de diciembre de 2023. Vengan, regístrense, muestren lo que tengan, o sea, no lo dicen así, pero es que se registren las plataformas que estén en uso y cuenten, o sea, que muestren qué es lo que hay. Básicamente es, relevemos que hay en el mercado, se pueden presentar hasta el 31 de diciembre y la próxima gestión, sea esto, o sea, me pongo en ese momento, ¿no? Sea esto, sea otro signo político, verá cómo lo lleva adelante. ¿Qué hizo la próxima gestión? Modificó el registro, le cambió el nombre, dijo que se tienen que seguir registrando, dijo que vale todo lo que venían haciendo hasta ahora y le puso algún que otro requisito técnico más. Pero todavía estamos en una etapa donde vengan y regístrense. Y dicen que se tienen que registrar los titulares de las plataformas, los repositorios de datos, ¿ven? Ahí está. Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias y Registro Nacional de Recetarios Electrónicos. ¿Sí? Me da la sensación de que no tuvo un gran desarrollo todavía a nivel institucional. Pero bueno, Pues sí, en el propio ministerio, ¿no? el propio ministerio. No, a ver, a nivel de instituciones de salud sí se está moviendo bastante. Claro. Para mí, los que van a terminar de hacer operativo esto son los convenios de medicamentos. Cuando las obras sociales dentro de los convenios lo empiecen a exigir, olvídate de las adhesiones, olvídate de dónde rige y demás, cuando empiecen a exigir, va a ir ganando mayor cumplimiento. Por supuesto, siempre te va a quedar, para mi gusto, un mínimo de excepción donde vas a ir a receta papel. Igual tienen, pero no quiero entrar tan en detalle, tienen 20.000 ventajas por sobre la receta papel y la receta electrónica, por lejos. ¿Qué es lo que hace tan discutido ese paso a la digitalización? En una época era controlar la firma del médico. Hoy por hoy creo que eso ya se venció, un poco también en medio tapar el sol con la mano, no permitir una receta electrónica, y la influencia sobre el médico me parece que se puede hacer igual incluso con una receta electrónica. Para mí el mayor cambio o la mayor dificultad es la cultural. Que la gente entienda, por ejemplo, que tiene que ir a una farmacia y no va a tener el papel para mostrarlo. Que los médicos, ojo, las aplicaciones son bastante intuitivas. Algunos médicos que las empiezan a usar, para mi gusto, prefieren eso a la receta papel. Buscan el medicamento. De hecho, ¿cómo funcionan algunas aplicaciones? Te manda el médico, vos completás tus propios datos, cargas, entonces, ¿qué hace el médico? A los que tiene como sus pacientes, los selecciona, busca el medicamento que necesita, lo selecciona, por lo general lo hacen con celular, lo cual es más fácil, lo pueden hacer con una computadora. Mandan el enviar, no hace falta ni imprimirla. Después está el tema, en lo operativo en la farmacia, todavía cómo levantan esa receta, que por hoy la tienen, o sea, la tenés que registrar dentro de un repositorio. Una de las particularidades que hizo el ministerio es que no hay un repositorio único de datos en el ministerio donde concentra todas las recetas, sino que, digamos, cada repositorio, cada empresa o cada plataforma tiene su repositorio de datos, entonces las farmacias tienen que poder acceder a ese repositorio para ver si está la receta y a partir de ahí hacer
la dispensa. Tiene alguna complejidad todavía de implementación en la práctica. ¿Cómo estamos? Vamos, sí, avanzamos. Vayamos a ver un poquito de lo que es dispensa de medicamentos, grandes cambios que hubo. Bueno, las recetas digitales, vamos. Esto, mira. La regulación de medicamentos de venta libre que se permiten fuera de la farmacia. No es algo nuevo, es algo que ya se había hecho en el 91 con el decreto 2284, la primera de regulación económica. Lo mismo que les decía antes, no aplica a las provincias, salvo que las provincias adhieran. De hecho, por ejemplo, la norma del 91, muchas provincias no adhirieron. La provincia de Buenos Aires jamás adhirió. Obviamente que en la práctica se vendió siempre medicamentos en los kioscos en la provincia de Buenos Aires. Córdoba, por ejemplo, sí adhirió. Este decreto se había derogado en el año 2009, la posibilidad de venta de medicamentos fuera de las farmacias. Se volvió a habilitar en el DNU 70, pero lo mismo que les decía antes, el decreto 63 que hizo lo salió a modificar. ¿Por qué? Porque si bien el 70 dice que se puede vender fuera de la farmacia medicamentos de venta libre, el 63 dice solo analgésicos y antiácidos. Y si lo querés vender, te tenés que registrar en el MIT, tenés que tener una póliza de seguros que cubra hasta 750 salarios mínimos vitales y móviles. No me acuerdo ahora este valor a cuándo era. Este valor debe haber quedado viejo, hoy creo que son algo así como 250 millones. Tiene que estar en un espacio de almacenamiento separado, bajo llave, con condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas. Y una particularidad que no se le existe a las farmacias, por ejemplo, que es temperatura controlada a 24 grados. No se le exige a las farmacias y a las droguerías se les exige que los depósitos a temperatura ambiente sean entre 15 y 30. Tienen que estar exhibidos al público, pero el público no puede acceder directamente a ellos, sino que tienen que ser entregados por un dependiente del comercio. Sí, para cumplir todo esto, los únicos que podrían llegar a estar interesados y tener la capacidad de hacerlo son los grandes hipermercados, que no sé cuánto les interesa. Me parece que tienen que invertir o tienen que disponer demasiado para lo que les puede representar. Y lo tendría que vender en caja, se lo tendría que dar el cajero en caja. Una pregunta capciosa. El decreto 70, Sí. al permitir la venta de medicamentos fuera de la farmacia para la venta libre, ¿podría interpretarse que permitió la dispensa a domicilio? Lo pusieron después expresamente en otra norma. Lo pusieron. Ahora llego a eso. Dale. El DNU habilitó el despacho de recetas por parte de droguerías también. Después eso mismo lo volvieron a limitar en el decreto 63, que dijeron solo medicamentos oncológicos y tratamientos especiales, que tienen que estar en un listado que haga la autoridad de aplicación. Todavía no se hizo ese listado. Los oncológicos son más o menos fáciles de determinar. Tratamientos especiales es una definición, no hay una definición concreta, digamos, más difícil de entenderlo. Está pensado más para lo que son los convenios de alto costo, baja incidencia. Bueno, esto se los paso, vamos. Para que quiero llegar a. Les hago una consulta, porque si no me equivoco, tuvieron clase con Jorge, ¿no? Gutiérrez Carrillo. Sí. Les comentó el convenio PAMIOMA, les comentó el convenio de medicamentos. Habló genéricamente, no lo profundizó. Muy rápido esto. A ver, en lo que es logística de medicamentos, por un lado está el mercado ambulatorio, por otro lado el alto costo baja incidencia, con dos lógicas distintas. ¿Sí? Mercado ambulatorio, el médico le da la receta al paciente, el paciente va con la receta a la farmacia que ya tiene su stock de medicamentos, le da el medicamento, se queda con el troquel y la receta. ¿Sí? Hoy por hoy piensen que esta receta que históricamente fue papel, no necesariamente va a ser papel. El troquel ese quedará, entiendo yo, en el ticket. Eso se brinda a través de los colegios farmacéuticos que manda el conformado a la mandataria liquida la obra social, al laboratorio y a la droguería. La obra social le paga a la mandataria le paga el porcentaje del medicamento que cubre la obra social, se lo manda a la farmacia. Esto es plata. El laboratorio, que reconoce una parte por nota de crédito a la droguería, suele dar una nota de crédito a la farmacia. O sea que la parte que cubre
el laboratorio del medicamento, la farmacia no la recibe en plata, sino en nota de crédito para comprar más medicamentos. ¿Sí? Esto se lo dejo solo para que tengan son más o menos promedios aproximados de cobertura en los medicamentos, cuánto es lo que paga de bolsillo el paciente, cuánto es lo que cubre la farmacia, ¿sí? Cuánto cubre el laboratorio y cuánto cubre la obra social en el esquema que les mostraba antes. ¿Sí? De 100 que vale el precio de venta al público de la farmacia, el medicamento, cuando está, por ejemplo, en una prepaga, esto insisto, son promedios, la farmacia va a terminar cobrando 82, no cobra 100. ¿Sí? Vamos a lo que es el modelo PAMI-IOMA o tratamientos especiales. El médico le hace la receta al paciente, el paciente va con esa receta a la farmacia no tiene stock de estos productos, valida la receta. En el caso del PAM, el convenio PAMI-IOMA, que está también APROS de Córdoba, y creo Luis Pasteur, si no me equivoco, también está en este mismo convenio, tienen el CAMOITE, que es el Centro de Autorización de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales, ¿sí? Si no, si es con una droguería, puede haber una mandataria o puede ser directamente con la droguería, si es una obra social, digamos, que no está dentro de ese convenio. ¿Qué hace el CAMOITE cuando tiene eso? Le dice a la droguería, proveele la unidad a la farmacia. Las droguerías suelen tener stock de las droguerías que manejan estos convenios, que no son todas, suelen tener stock de 1 o 2 meses, dependiendo del producto. Le mandan a la farmacia el medicamento y le dicen al laboratorio reponerle el stock a la droguería. ¿Sí? El paciente que había dejado la receta vuelve por lo general 24, 48 horas, 72, tiene que volver a buscar el medicamento a la farmacia. ¿Sí? Y si el laboratorio lo repone, la farmacia le manda la receta conformada al CAMOITE, la droguería el remito conformado y con eso liquidan. La obra social paga el laboratorio. En este caso, perdón, el medicamento se le paga al laboratorio según el precio que tengan en el convenio. La droguería y la farmacia no cobran por medicamento, sino que cobran fee, por lo general es un fee por receta. En el caso de las droguerías que manejan esto, en volumen es algo que les sirve y les rinde bastante. En el caso de farmacias, hay una queja ya de hace varios años porque no están conformes con el fee que les pagan, básicamente por recetas que son de muy alto costo. Vamos a venta por internet, que es lo que preguntabas antes, Oscar. Hay una resolución del año 2008, que es una resolución que habla de requisitos para habilitar droguerías en Capital Federal, que de hecho sigue vigente, esta resolución no la derogaron. Dice que la entrega a domicilio, cualquier tipo de entrega directa o indirecta al público de medicamentos, bueno, establecimientos no habilitados, incluyéndose venta por vía postal, electrónica, telefónica o por internet, no está permitida, está prohibida. ¿Sí? La discusión con esto era si aplicaba solo para droguerías, porque era la norma esa, o se aplicaba para todos. De hecho, lo que había en el artículo 1 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, del 7575, antes que la modifique el DNU, es que los medicamentos se tenían que vender por mostradores. Eso es algo que esta norma también sacó. Y cuando modifican el decreto reglamentario de esa ley, por el 345 de este año, ahí ponen que la venta y despacho deben realizarse desde la farmacia, o sea, solamente venden la farmacia, por lo menos sacando los analgésicos que dijimos antes, que pueden estar analgésicos y antiácidos que pueden estar por fuera de la farmacia. Y la venta y la entrega al paciente puede ser acordada por canales electrónicos, determinados por la farmacia, o sea, puede vender por internet y puede hacer delivery mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia, siendo responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro. ¿Sí? O sea, se puede. Hoy se puede expresamente, esto no lo derogaron, pero bueno, en definitiva el decreto es bastante explícito sobre lo que se puede. Es un poco el modelo, si se quiere, español. El modelo de España, ¿qué es lo que tiene España? Habilita la venta por internet a través de farmacias y solían poner un logo, no sé si sigue siendo el mismo, porque este estaba hace varios años, donde vos podías en la página web entrar ese logo y te mandaba a la página de la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos, y podías verificar si esa farmacia estaba habilitada o no. ¿Hay preguntas? Sí, Una sola. dale. ¿Quiénes van a manejar los repositorios y cuánto estiman que van a estar operativos entre prepagas, obras sociales, sindicatos y COPRA?
¿Quiénes van a manejar? Los que quieran hacer plataforma no está limitado. Lo único que piden es que lo registren. A ver, ¿qué es lo que creo que va a terminar pasando? Así como les decía Oscar que iban a hacer un modelo de concentración en obras sociales y prepagas, yo creo que va a terminar en una concentración entre 5 y 10 plataformas, no creo que más. Por ejemplo, sé que Preserfar, no sé si lo habrá comentado o no Jorge, pero entiendo que Preserfar está trabajando en su propio aplicativo para los medicamentos que entran dentro del convenio de ellos. Entiendo que algunas obras sociales están trabajando en sus propios aplicativos, otras están contratando, digamos, hay determinadas aplicaciones que ya venían desde antes, o sea, distintas obras sociales que las están contratando. Algunas obras sociales más grandes lo que están haciendo, a mi gusto, con algo que me parece que está bien, es admitiendo varias plataformas, o sea, teniendo varias plataformas, porque el tema ahí es cómo acceden al repositorio de recetas para poder, digamos, dispensarlo en farmacia. Que de hecho, esta es otra de las cuestiones que en su momento comentaba Fede, y me parece que es la única forma de solucionarlo a nivel farmacias. Esto debería estar integrado, o sea, el acceso a las plataformas de receta debería estar integrado con el sistema de gestión de farmacia que tengan las farmacias. ¿Sí? Que es el mismo sistema donde actualizan precios, donde actualizan cobertura, bueno, deberían tenerlo todo integrado en eso. Para que se den una idea, hay un grupo de 7 sistemas en su momento eran 7, no sé si siguen siendo los mismos, pero 7 empresas de sistemas de farmacia que concentran el 95% de las farmacias, una cosa así. De hecho, hay 2 o 3 que tienen el 60-70% de las farmacias del país. Con lo cual, integrando esas aplicaciones en esos sistemas, estarían, digamos, cubriendo bastante. Pasados de la infancia. Ya estamos. Bien. Esto les dejo algunos desafíos a corto plazo, lo dejamos ahí, les dejo la presentación porque la quiero. Si hay, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno,